Hace algunos años, mis hermanos, daban un comercial en un canal que yo sé que muchos de ustedes no lo veían, me estoy hablando de hace muchos años, conocido en ese canal, un canal de música. Daban un comercial donde presentaban a un jefe que era muy déspota. Era un jefe tirano, malvado. Era una persona toda, diría uno, que jefe, el peor de los jefes. Pero mostraban sobre el final que cuando se acercaba, cuando el hombre se terminaba la jornada laboral y llegaba al parqueadero de la empresa, este hombre se iba en bicicleta para su casa. Entonces el comercial terminaba con algo como que hasta el peor de los peores ama al planeta y lo cuida. Era lo que quería mostrar este comercial. Yo quiero utilizar esto para decir que nosotros pudiéramos tener infinidades de razones o de motivaciones para rendir o para cumplir nuestras responsabilidades laborales. Pudiéramos tener muchísimas razones. Algunos con mala actitud quieren hacer su trabajo siendo jefes déspotas, otros quieren ser empleados que con otras razones hacen su trabajo y que quizás algunas cosas las hacen buenas y quieren a veces tomarlo, mira, yo hago algo bueno, así que no consideren lo mío malo, como en el caso de este comercial. Aún el peor jefe era considerado un buen hombre porque trataba de cuidar a su planeta al no manejar un vehículo que contaminara. De la misma manera, mis hermanos, nosotros podríamos pensar que así deberíamos nosotros actuar, que simplemente nos evalúen por nuestras buenas acciones. Pero este texto que nosotros acabamos de leer nos va a mostrar que nuestro trabajo, la motivación por la cual nosotros hacemos lo que hacemos, es superior a simplemente decir, mira lo bueno que yo hago. Es algo mayor a eso. Nosotros deberíamos hacernos este par de preguntas, yo creería que en todo lo que vamos a hacer. Y es, ¿hasta dónde soy llamado a ser cristiano? ¿Hasta dónde eres llamado a ser cristiano? O también sumada a esa pregunta, ¿debe el evangelio afectar todas las áreas de mi vida? ¿Hasta qué punto soy cristiano? ¿Solo los domingos en la mañana? ¿Tan pronto se acabe, suene como el timbre de la iglesia? ¡Ring! Como cuando uno está en el colegio, ¿cierto? Sale corriendo a suena el timbre. Primero el del recreo, es la primera sensación de alegría. Pero tan pronto suena el timbre de la salida, uno se va contento. No importa si le hayan puesto tantas tareas, uno iba contento. Ya salí del colegio hoy. Pareciera que nosotros como cristianos tuviéramos ese tiempo. El recreo es el tiempo de la comunión intermedia y la salida final decimos, wow, ya, otro domingo más que cumplí. Yo espero que esa no sea su actitud. Solamente la estoy mencionando. Pero pareciera a veces, porque estas preguntas, hermanos, encierran una honestidad en ellas. Muchas personas ven el evangelio solo como lo que puede desarrollarse dentro del contexto de la iglesia o durante los días apartados para la adoración. Servicio jueves, servicio de domingo. Si hacemos otro servicio, también ese día el evangelio es central. Pero pareciera que los restos de los días de la semana eso se desconectara. Es muy fácil, mis hermanos, como diría alguien, desconectar la adoración del domingo de nuestra responsabilidad del trabajo el lunes por la mañana. Como una vez utilicé el ejemplo, como aquel pastor que jugando fútbol le daba patadas a todos los demás y él decía, es que él es pastor y él es cristiano fuera de la cancha, entonces la cancha es otro precio. Y así pareciera que nosotros nos desconectáramos. Pareciera que en nuestro trabajo no somos llamados a adorar también a nuestro Dios. Sí, el servicio en la iglesia tiene un plus distinto. Y ese plus es que estamos sumados al cuerpo de Cristo, donde juntos estamos adorando al Señor. En el trabajo probablemente estás tú solo. Y quizás hay algún otro creyente. Pero tú como creyente estás allí también adorando a tu Señor. De manera que la respuesta, mis hermanos, categórica a estas preguntas que acabo de plantear sería definitivamente sí. El evangelio debe afectar todas las áreas de nuestra vida y somos llamados a ser cristianos en todas y cada una de nuestras relaciones, de nuestras vivencias. Hemos estado viendo, mis hermanos, en las últimas semanas, y permítanme de pronto hacer un pequeño paneo de todo lo que hemos hablado de las semanas anteriores para poder conectar con los que están acá visitándonos hoy y aquellos que de pronto han perdido algunas de las predicaciones de esta serie en la carta a los Efesios. Nosotros hemos estado viendo en las últimas semanas la manera en que la gracia de Dios debe reflejarse en cómo nosotros andamos.
Es como si esta fuera una guía, una luminaria, la gracia del Señor, y nos está diciendo cómo nosotros deberíamos conducirnos, especialmente la manera como nosotros somos controlados por el Espíritu Santo. En este control del Espíritu Santo nosotros decíamos en que esta llenura se expresa en tres formas. La primera en acciones de gracias a Dios, la segunda en que alabamos permanentemente con salmos, con himnos y cánticos espirituales, y la tercera en que nos sometíamos los unos a los otros. En esta tercera parte, el sometimiento de los unos a los otros, veíamos en el primero, en el matrimonio, el esposo con la esposa. En el segundo, los padres con los hijos. Y en esta tercera muestra de la llenura del Espíritu Santo, en el sometimiento de los unos a los otros, vamos a ver la relación de los siervos y los amos. Cómo estos dos que parecen ser contrarios, ahora pueden tener una relación en Cristo Jesús. Esta relación, mis hermanos, y es la meta nuestra con este sermón, no es hablar de la relación del cristianismo con la esclavitud. Podríamos nosotros perdernos en algo tan amplio como simplemente hablar de por qué la esclavitud debería ser abolida, o por qué fue abolida, o por qué tenemos ciertas prácticas hoy que no son buenas para los trabajadores. Podríamos nosotros inclusive tomar un sermón como este y ser tentados a querer hablar acerca de cómo está siendo el trabajo en nuestro país, de cómo se están violentando derechos de las personas, y pudiéramos empezar a hablar acerca de política y política de trabajo específicamente, pero ese no es el punto de este texto. El punto del texto es el mismo que ha sido el matrimonio, el mismo que ha sido de la relación de padres e hijos. El punto es cómo tú y yo, en la posición en que estemos, si somos siervos o somos amos, tenemos nosotros que mostrar el Evangelio, que vivir el Evangelio. La posición es a cada uno de nosotros. Algunos esclavos, mis hermanos, en la época de Pablo, podían desarrollarse profesionalmente como maestros, como administradores, y otros hasta podían ahorrar para pagar su propia libertad. Si nosotros nos pusiéramos a hablar acerca de la servidumbre, tendríamos que ser específicamente en la época de Pablo, porque anterior a Pablo había una situación particular, y los que han leído la historia sabrán que existió un personaje llamado Espartaco, que fue un gladiador que no era más que un esclavo que peleaba. Y este hombre, al libertar a muchos esclavos, creó una tremenda revolución que cambió muchas de las leyes que existían para los esclavos. En los tiempos de Pablo ya había sucedido esa revolución, esa revuelta, y ya los esclavos tenían algunos derechos. Se habían ganado algunos derechos para que no volvieran a sublevarse. De modo que en los tiempos de Pablo habían algunas características de estos siervos, muy distinto a lo que veíamos después, ya en la etapa de la conquista que ocurrió sobre nuestras tierras, que esa esclavitud tiene otras connotaciones. De modo que tenemos que tener esto en cuenta para saber que los esclavos en la época de Pablo tenían ciertas condiciones como las que acabo de mencionar. Podían ser administradores de los bienes de sus amos, podrían ser maestros de los hijos, podían educar a los hijos de estas personas. Los entrenaban a ellos como maestros, y cuando estos amos tenían hijos, tenían un esclavo que era el que le enseñaba. Habían algunos esclavos que podían hacer esas funciones, y algunos ahorraban para finalmente pagar su libertad. Otra cosa es que algunos tenían tan pocos recursos que, aunque eran hombres libres, preferían hacerse esclavos porque por lo menos podían así mantenerse. Entonces trabajaban en la casa de alguien como su esclavo y podían saber que no iban a morir porque sobrevivían de esa forma. De modo que tenemos que tener algunas de estas cosas para poder ver eso. Por otro lado, mis hermanos, debemos dejar claro que el propósito del cristianismo no fue abolir la esclavitud, lo cual habría sido imposible de un solo tajo. Más bien, lo que hace el cristianismo es establecer principios de igualdad, que más adelante serían las bases para establecer las leyes y los derechos humanos, que abolirían por completo esta clase de práctica en el mundo. Así que, habiendo mencionado esto, vamos a ver qué es lo que Pablo quiere decir con este pasaje, qué entendieron los hermanos de Éfeso y qué es lo que eso tiene que decir a nosotros en el día de hoy. Así que veremos esto, al igual que la semana pasada, nos saldremos de nuestra estructura habitual y lo veremos a la luz de dos encabezados. El primero es el deber de los siervos y el segundo el deber de los amos. Obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Ese es el deber de los siervos. El apóstol Pablo comienza dirigiendo sus palabras a los siervos inicialmente.
a aquellos que están bajo la supervisión o bajo las órdenes de alguien, esos siervos. El apóstol Pablo inicia con esas personas. Como mencionamos hace un instante, la práctica de la esclavitud era algo común en los tiempos de Pablo. Cuando él aquí menciona siervos, se está refiriendo realmente a esclavos. Esclavos, estas personas que estaban bajo esta condición de servidumbre. A esas personas el apóstol les está hablando. Ellos llegaban a ser esclavos o porque habían nacido bajo esclavitud o porque ellos mismos lo buscaban para mantener las mínimas condiciones de supervivencia. Al referirse Pablo a este tema, sin duda estaba tratando con un tema delicado. Yo quiero que ustedes piensen por un momento en cómo se ve en nuestro país que una persona, teniendo en cuenta la palabra del Señor, se presente ante un auditorio a decir algo que esté contrario a lo que todo el mundo está pensando. Por ejemplo, en algunos países el tema del aborto es mucho más radical. Hay gente que está saliendo a las calles. Puedo mencionar, por ejemplo, Argentina. Gente sale a las calles a favor del aborto, a que se apruebe el aborto y cosas por el estilo. Imagínate un cristiano que salga y diga cosas como tan radicales como esta, y que son correctas a la palabra de Dios, que el aborto es un pecado, o que el aborto es algo que no deberíamos estar considerando, donde tú empiezas a hablar de que matas a un niño aún antes de gestar. Si empieces tú a utilizar argumentos donde no solamente es un grupo el que esté pensando eso, sino donde de repente la población se está mirando hacia eso. Por ejemplo, un tema que hace algunos años para nosotros era un tabú, donde usted no conocía realmente a muchos homosexuales. Era raro que uno conociera una persona que tenga este pecado, que tenga esta tendencia sexual, como dicen hoy día, o que tenga en su decisión en la libertad para hacerlo. Hoy que un cristiano o cualquier persona se levanta en contra de esto, es considerado un retrógrado, una persona que no está pensando como la sociedad, es una persona que está por allá, no sé, echada a la antigua. Mis hermanos, Pablo aquí está hablando de algo que todo el mundo tenía un pensamiento, y él ahora les va a cambiar todo lo que las demás personas están hablando. Esto no es algo sencillo. Un esclavo tenía que decirle, el amo le decía algo, y este esclavo tenía que correr a hacerlo, si no era castigado. Y Pablo le está colocando una condición que para el mundo en esa época era algo que los trastornaba. Era algo que las personas cuando lo escuchaban se quedaron asombradas. ¿Cómo es posible? Y piénsenlo por un momento, dentro de la congregación a la que Pablo le está escribiendo hay esclavos y hay siervos. Probablemente había muchos esclavos, habían esclavos y amos. Probablemente había muchos esclavos, pero también probablemente habían amos. Y él está hablándole esta carta a estas personas, y estas personas están empezando a ver, wow, cómo yo tengo esta relación de hermandad, pero ahora también esta relación de lo que yo creo, ahora cómo influye sobre la manera como yo trabajo y sobre la manera como yo administro mis recursos, pero también administro o cómo yo puedo tomar a estas personas para mi servicio particular. Así que eso es lo que Pablo empieza a hacer. Lo que él está diciendo es algo que no es tan sencillo de verlo. Yo espero que ustedes y yo también podamos verlo. Al referirse Pablo a este tema, él estaba tratando con algo delicado. Él tampoco quería que los hermanos que ahora son libres en Cristo y considerados igual delante del Señor a sus propios amos iniciaran una revuelta, porque a veces se toma esto para decir, mira, ahí está la base de que nosotros hagamos un sindicato, ahí está la base de que nosotros nos levantemos y digamos, exigimos nuestros derechos, vamos a levantarnos cada uno en nuestros trabajos a exigir nuestros derechos. No, Pablo no está haciendo tampoco eso, porque él aquí está hablando de una relación de los siervos y la relación de los amos. De hecho, en primera de Timoteo 6, versículos 1 y 12, él dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. De modo que podemos mirar que en el pensamiento del autor no está pensando en que las personas se levanten en armas o se levanten a exigir ciertos derechos. Los ojos del mundo, mis hermanos, estaban puestos sobre esta nueva forma de adoración. Personas que ahora adoraban a lo que para ellos era un nuevo Dios. Y no es el propósito principal del cristianismo reivindicar las causas justas en este mundo, aunque ciertamente, mis hermanos, es una consecuencia inmediata. El cristianismo no es simplemente que nosotros ahora nos vayamos a hacer trabajos sociales. El cristianismo es que las personas reconozcan que el Señor es el Señor, y como consecuencia, una de las consecuencias directas es que estas personas van a servir.
Y lo van a hacer como para el Señor, y eso se va a ver en cómo va cambiando el entorno donde estas personas viven. Pablo recomienda a los hermanos que obedezcan a sus amos terrenales. Interesante que Pablo use este término, mis hermanos, para diferenciarlo del amo supremo. Él les dice, ustedes obedezcan a sus amos. Y él dice terrenales, ojo, le estoy hablando de los terrenales, porque se supone que nosotros tenemos que obedecer a nuestro amo celestial, a nuestro Rey y Señor, al amo supremo, a nuestro Señor Jesucristo. Pero él indica algo interesante, y es que lo tienen que hacer ¿con qué? Con temor y temblor. Obedezcan con temor y temblor. Y yo sé que muchos de ustedes dirán, sí, yo obedezco hacia mi jefe. Le tengo un miedo a ese jefe. Le tengo un pavor, que yo siempre estoy con temor y temblor cuando él se acerque, cuando estoy haciendo algo que no está como tan bien. Pero el texto no se está refiriendo a eso. El texto nos está hablando que tenemos que hacerlo con reverencia y respeto. Con reverencia y respeto. No solamente porque sea la persona que te está dando trabajo, con el cual llevas dinero a tu casa. No por eso. El autor va a colocarlo igual que colocó el matrimonio y que colocó la relación de los padres y los hijos en la relación con Cristo. Yo obedezco y me someto a esta persona porque Cristo me muestra ese ejemplo. Porque Cristo me muestra cómo Él lo hizo. Y ese es el mismo enfoque. Es necesario mencionar, mis hermanos, que esto tenía algunos condicionales. Por ejemplo, ellos no podían obedecer algo que fuera contra de la ley y los mandamientos de Dios. No es que si esta persona le dice y lo contrata, mira, yo quiero que tú, no sé, mira, ahorita me van a llamar de tal empresa, tú eres mi asistente, mira, cuando me llamen dile que yo no estoy. Yo creo que un cristiano debería decir, mira, lo siento mucho, pero yo no voy a mentir por ti, ni debo mentir por mí mismo. ¿Por qué? Porque está en contra del mandamiento del Señor. Y a veces pensamos más en la consecuencia de mi jefe que se moleste y me pueda echar del trabajo, a la consecuencia del Rey del universo al cual estoy agraviando con uno de sus mandamientos, quebrantándolo. Pensamos más en lo inmediato, porque lo vemos como inmediato, lo que este jefe pudiera hacer, pero no lo vemos lo mismo con el Rey del universo al cual yo podría quebrantar su ley. Y evidentemente Pablo no está diciendo, mira, obedécelo con temor y temblor y respétalo y obedécelo en todo lo que Él te pida. No, si lo que nos pidiera, al igual que cualquier gobierno nos pidiera algo que está en contra de la voluntad del Señor, en contra de sus mandamientos, nosotros deberíamos decirle a eso, no lo voy a hacer. Y si consecuencias vienen sobre nosotros, deberíamos asumirlas, pero no puedo. Como diría el apóstol Pedro y Juan, es menester para nosotros servir primeramente a Dios antes que a los hombres. ¿Y qué les pasó? Le dieron una paliza en la cárcel. Es menester para nosotros obedecer primeramente a nuestro Dios. Sí, en reverencia y respeto, obedecer y servirle a nuestros amos, a nuestros jefes, pero no cuando lo que ellos nos piden está en contra de la voluntad de la ley del Señor. Por otro lado, tampoco debía depender de la sujeción al amo si este amo era amable, si este amo era muy bueno. Porque esa es otra cosa que no puede suceder. Pensamos y decimos, mira, ese jefe es tan bueno, que qué hombre tan para uno trabajarlo, y con ganas uno le trabaja a esa persona. Pero este otro jefe, cuando me toca este otro supervisor, a mí no me gusta con él, así que por eso con él yo no rindo igual. No, nuestra relación y sumisión debe ser adorar siempre de la misma forma. Hacemos las cosas como para el Señor. De hecho, el apóstol Pedro, en su primera carta, él dice, siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. ¿Alguno ha tenido un jefe insoportable? A ese también le debemos respeto y honrar con nuestro trabajo. ¿Cómo debería entonces, hermanos, verse o cómo debería ser este sometimiento? ¿De qué manera luce este sometimiento en los cristianos? Porque hemos dicho hasta ahora que deberían hacerlo, pero ¿cómo? El texto nos menciona al menos 3 características de dicha sujeción. La forma en cómo este sometimiento debe ser lo primero es con sencillez de corazón, como a Cristo. Sencillez en su corazón, como si estuvieran haciéndolo a Cristo. Este sometimiento debe ser con el entendimiento de que no estaban sometiéndose a amos terrenales, sino que detrás de esto se lo estaban haciendo también a Cristo. No es que ese jefe es Cristo, es que yo le sirvo a Él como si le estuviera sirviendo a mi Señor. Y mis hermanos,
yo espero que antes de finalizar esto, por más que nosotros estemos meditando en las veces que no hemos servido como a Cristo, usted pueda hoy decir: Señor, yo te pido, Dios, que de ahora en adelante yo pueda ver el trabajo como algo distinto. Eso es lo que yo espero sobre el final, que nosotros podamos reconocer las veces que nosotros hemos servido realmente como si nuestro jefe fuese Satanás. No lo mereces, no lo voy a hacer. Y nos dice el texto: mira, detrás de este trabajo que tú haces, este esfuerzo, tú no debes verlo como si simplemente lo hicieras para un amo terrenal, sino como si lo hicieras para Cristo. Señor, en esto yo te estoy sirviendo a ti. No debía ser un sometimiento altivo o arrogante, algo que fuera solo porque tocaba hacerlo. No, nosotros debemos encontrar el gozo de hacer esto como si lo estuviéramos haciendo para el Señor. Como dice en su palabra: todo cuanto hagamos, hagámoslo como para el Señor. Y esa debe ser nuestro motivante. Lo estoy haciendo para el Señor. Recordemos, aquello que no esté en contra del Señor y de su palabra. Si nos piden algo, nosotros lo hacemos como para el Señor. Y yo no estoy hablando tampoco cuando abusan del trabajo. No estamos hablando de los abusos. Muy probablemente hay personas que abusan, que quieren esclavizar a las personas hoy día. Yo estoy hablando de aquello que está de acuerdo a lo que la ley te pide, a lo que tu trabajo tú firmaste que ibas a hacer. Aún a todas esas cosas, tú debes hacerlas como para el Señor. También había otra forma de cómo este sometimiento luce, y es no sirviendo al ojo como agradando a los hombres. La otra forma en que debía lucir este sometimiento es que no debía ser hipócrita o lisonjero. No debía ser solo para ser alabados o vistos de los hombres, sino que debían entender que lo estaban haciendo como para agradar al Señor. Y esto es otra cosa, mis hermanos. Si yo no estoy aquí hablando porque yo soy perfecto y ustedes son los equivocados, estoy hablando desde lo que nosotros mismos hacemos. La tendencia natural nuestra es que cuando está la persona supervisando, nosotros trabajamos mejor. Sí, jefe. Usted está escribiendo allí: sí, jefe. Pero tan pronto ese supervisor no está, como dice un dicho, cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Tan pronto no está el supervisor, nuestro trabajo parece no rendirse. Yo lo digo por experiencia. No experiencia propia, por una experiencia que he visto. Sí, porque yo no sé hacer zapatos, entonces voy a hablar acerca de cómo veo a los trabajadores en la fábrica de zapatos. El día de lunes a jueves, estas personas están como con el carro, yo digo el carro pesado, están como lentos. Pero tan pronto se acerca el viernes y ven que, como trabajan por producción, ven que la producción no ha sido tan buena. Usted ve el viernes, que es el día que esa gente más trabaja. Y se matan por cumplir y por hacer lo que ellos esperan en la semana. Pero los lunes a jueves, su trabajo es lento, se paran de su puesto, van a hablar con otro, charlan. El día viernes de todos los ve así, cosiendo, pegando zapatos, haciendo muchas cosas. Y nuestra tendencia tienden a ser así. De pronto esperamos: no, todavía falta para eso, todavía falta para eso, todavía falta para eso. Pero se nos olvida que tenemos al Rey del Universo viéndonos en todo lo que hacemos. Y aunque los demás no estén, el hombre no esté allí, el Señor sí lo está. ¿Te imaginas que hiciesen un software que midiera cómo estás haciendo tu trabajo y qué estás empleando para ello, el tiempo, cuándo estás cumpliendo cada tarea? Te aseguro que ninguno se parara del puesto de trabajo. Estaríamos allí conectados en lo que tendríamos que hacer. Pero mis hermanos, tenemos a alguien superior al software, y es nuestro Señor, que está viendo, nos está observando, y al cual nosotros le vamos a decir con lo que hacemos: Señor, gloria sea dada a ti, Señor. Hoy termina una jornada de trabajo. Lo otro que nos dice el texto es que es de corazón que lo hacemos, haciendo la voluntad de Dios. Finalmente, este sometimiento debería ser de corazón, es decir, teniendo una motivación correcta. ¿Cuál es la motivación, mis hermanos, por la cual nosotros nos levantamos en las mañanas? ¿Cuál es la motivación por la cual nosotros salimos a rendirle a una persona? ¿Cuál es esa motivación? ¿La gloria de Dios o la gloria nuestra? Muchas personas pudieran hacer un buen trabajo para que sus nombres sean colocados sobre un cartel diciendo que es el empleado del mes, o porque hay un bono extra que se le da. Y eso, mis hermanos, aunque sería bueno recibir un bono por nuestros esfuerzos, esa no debe ser la motivación por la cual nosotros hacemos lo que hacemos. O simplemente muchos empleados están un poco flojos durante todo su tiempo, y cuando ya saben que se va a culminar un semestre laboral o un tiempo de sus labores, estos empiezan a esforzarse porque saben que probablemente en la siguiente firma de contrato probablemente ellos no estén. Entonces lo hacen con todo el esfuerzo durante las etapas final de ese cierre, para ellos poder
ser considerados como los que van a continuar, y detrás de eso la motivación no es correcta. Vuelvo a decirle, nosotros como cristianos la motivación debería ser la gloria de nuestro Dios. Cómo nuestro Dios es glorificado en lo que hacemos. Es cierto, mis hermanos, que nosotros no vivimos bajo un sistema de esclavitud hoy, pero no cabe duda que los principios que vemos aquí, que Pablo está diciendo, son para nosotros hoy. Y yo sé que a veces nuestra sonrisa pueden decir, eso es lo que tú piensas. En mi trabajo yo creo que hay esclavitud. Trabajo de tal a tal, de sol a sol. Sí, cuando está el sol apenas saliendo, yo tengo que estar tomando el bus. Y cuando ya el sol está saliendo, yo apenas estoy terminando una primera parte. Ni siquiera de sol a sol, paso más. Mis hermanos, este texto nos habla a nosotros y es aplicable a nuestra condición hoy en día, a nuestras relaciones de sujeción y autoridad, de nuestras relaciones laborales. Toda vez que de una u otra manera servimos a un patrón o a alguien que paga por nuestros servicios, en ese sentido nosotros debemos tener claro que Dios nos llama a nosotros a considerar que todo trabajo que nosotros hacemos debemos realizarlo con humildad y sencillez, como para el Señor mismo. Nuestras actividades laborales deberían estar caracterizadas por un genuino deseo de glorificar a Dios, mis hermanos. Y por más que yo lo diga, yo sé que eso no es fácil para nosotros hacerlo. A diario nosotros pudiéramos estar pensando cuando una persona nos trata mal, cuando una persona ni siquiera nos dice algo que tenemos que hacer a un tiempo que no es, sino cuando nos dicen las cosas de mala manera. Nosotros pensamos, ¿cómo yo puedo servir al Señor y agradarlo con esta persona que es así? Mis hermanos, piénsalo. De esa misma forma tu esposa a veces te trata, o quizás peor, o quizás recibes una afrenta de tus padres o de tus hijos, y el Señor está diciendo exactamente lo mismo: sométanse los unos a los otros. Porque tu esposa no te casaste con ella y estás unido por un pacto que hiciste ante el Señor, entonces ahí sí tengo que con ella someterme y ella conmigo. O porque este fue el papá que el Señor me dio y este fue el hijo que el Señor me dio, tengo que someterme. Mis hermanos, ese jefe que tienes es el jefe que el Señor te dio. Es el que tienes ahora mismo. A menos que cambie de trabajo, o a menos que quedes desempleado, ya no lo tendrías. Pero ese que tienes ahora, mis hermanos, el Señor nos dice en su palabra: sométanse, siervos, a sus amos. El Señor no se equivoca. Y si te tocó un jefe que es muy bonachón, bendito sea el Señor. Pero si tienes un jefe que no es así, ¿qué vamos a decir? Bendito no es el Señor. Bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo, mis amados hermanos. Trabajar es parte de nuestro propósito en esta tierra, pero también es una oportunidad para dar gloria al Señor en cada cosa que nosotros hagamos. Aquel que vende bolis debe amarrar esa bolsita como para el Señor. Aquel que lleva las finanzas o el control de una empresa multinacional, cada vez que hace esos informes, él dice: esto es para el Señor. Aquel que simplemente hizo un diseño gráfico, escribió alguna cosa sencilla, el nombre, simplemente el logo de una empresa, él dice: esto lo hice para el Señor. Aquel que instaló una cámara debe hacerlo de la misma forma. Aquel que clava, le pone una puntilla a un zapato, debe hacerlo de la misma manera. Aquel que trabaja en un almacén debe recibir a todos los clientes, porque él quiere mostrar la gloria del Señor en cómo él le sirve a estas personas, cómo él atiende a estas personas. Hermanos, en todo trabajo nosotros podemos mostrar la gloria del Señor. Trabajar es parte de nuestro propósito y debemos hacerlo de manera que nosotros le demos gloria a nuestro Dios. Algunas personas pueden pensar en que ellos deben tener un trabajo ideal para estar gozosos. Es que yo no tengo el trabajo con el que yo soñé. Es que no, este es mi trabajo soñado. Yo soy profesional para hacer esto. Yo no tengo por qué estar haciendo esto otro. Ese no es el punto. El punto es que si nosotros tenemos un amo, una persona con la cual nosotros nos está contratando para un servicio o para un empleo, y aunque eso no sea por lo cual yo estudié, el asunto es que esta persona ya representa esa autoridad para mí, y el texto nos está invitando a que recordemos que debemos sujetarnos, someternos a ellos. El cristiano debe buscar la excelencia, como decía nuestro hermano ahorita en la intervención, en el estudio de la mañana de la membresía. El cristiano debe buscar la eficiencia, debemos buscar la diligencia, y nunca la mediocridad o el trabajo mal hecho. Yo creo que palabras como machucho no deberían ser con las que se considera un cristiano. O
o un chapucero, o un chambón. Bueno, no sé si algunos entienden que estas palabras no son nada groseros, son simplemente palabras de nuestro coloquio, ¿no? Pero simplemente se refieren a personas que hacen las cosas mediocremente. No, mira la empanada que hizo ese hermano. Hermanos, si nosotros hemos hecho empanada, hermanos, es tiempo de que arreglemos y nos salga algo mejor. Ah, bueno, ustedes hacen empanada. Bueno, ustedes no, porque ese es su trabajo. Pero de resto nosotros, hermanos, entiendan que nuestro coloquio, hacer empanadas es hacer algo mediocre. Nosotros no debemos hacer las cosas mediocremente. Y si hacemos empanadas, literalmente, tienen que ser las mejores empanadas. Y si hacemos lo que hacemos, debe ser con la excelencia que el Señor espera. Algunas personas incluso, hermanos, si es algo para nosotros evaluar, dicen, yo prefiero no contratar creyentes. Yo prefiero no contratar creyentes porque estos son muy perezosos. Porque estos no hacen las cosas como se esperaría. Mis hermanos, aunque esto pueda ser mentiras en muchos casos, es vergonzoso que siquiera uno de nosotros fuera considerado de esa manera. Nuestra motivación en nuestro trabajo ni siquiera es cuánto ganamos. Es que en ese trabajo no gano mucho. Y el Señor quiere que yo viva dignamente. Hermano mío, el Señor no se equivoca. Él es Rey soberano. Y si en su voluntad está en que ganemos lo que ganemos, mis hermanos, el apóstol Pablo pudo decir, yo sé lo que es vivir en la abundancia y lo que es vivir en la escasez. ¿Y qué dice él? Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Mis hermanos, nuestra motivación para el trabajo no es cuánto podemos ganar. Nuestra motivación debería decir, ¿cómo sirvo al Señor haciendo esto? ¿Cómo sirvo al Señor en cada cosa que yo hago? No pensemos, hermanos, que necesitas estar aquí al frente para tú decir, estoy sirviendo al Señor porque estoy predicando. Tú deberías pensar, yo no sé cómo hacerlo, pero yo sé que en el trabajo en el que estoy yo puedo mostrar que soy un siervo de Dios. No porque eres la persona que más está corriendo para arriba y para abajo, tratando de ver, jefe, ¿qué hago por usted? Jefe, ¿qué hago por usted? Porque eso tiene otro nombre. Mis hermanos, nosotros somos llamados a servir como para el Señor, en todo lo que nos rueguen, en todo lo que nos rueguen, no, en todo lo que nos pidan hacer en nuestros trabajos. Esa debe ser nuestra motivación. ¿Cómo traigo gloria al nombre del Señor? No solamente cuando canto y digo, bendito sea tu nombre, Dios, o cuando digo 10,000 razones para alabar. Todos los días de nuestra vida son oportunidades para nosotros glorificar a nuestro Dios con todo lo que nosotros hacemos. Y el Señor nos ayude a eso, mis hermanos. El trabajo en el que Dios nos ha puesto es también la manera en la que tú le sirves a Cristo. Si esto hiciera parte de nuestra vida, mis hermanos, nosotros seguramente disfrutaríamos más del lugar y la posición, cualquiera que sea, en la que el Señor nos ha puesto. Nosotros tendemos a ver a nuestros hermanos y vemos en ellos lo que están haciendo, vemos en ellos cómo es tu trabajo. Hermano, ¿cómo es tu trabajo? ¿Qué haces tú? Yo quisiera un trabajo como eso. Ahí sí yo podría glorificar al Señor. Ahí sí yo podría hacer tal cosa. Que este trabajo que yo tengo es esclavizante. ¿De qué manera nosotros acudimos al Señor y le decimos, oh Dios, tú me has dado este trabajo? ¿Cómo traigo gloria a tu nombre en medio de él? ¿Has pensado en cuántos compañeros de trabajo están allí sin Cristo? ¿Has pensado en cuántos de ellos necesitan escuchar del Salvador? Y que si tú no estuvieras allí, ¿quién habría de hablarles del Señor? El Señor te ha puesto en ese lugar seguramente también para no solo traer gloria a su nombre a través de lo que haces, sino para también ser testigo de Él y de hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles, bautizándoles, enseñándoles todas las cosas que el Señor nos ha mandado que nosotros guardemos. Mis hermanos, no existe solamente las cosas que tenemos que hacer en cuanto a nuestro sometimiento, sino que también hay una recompensa. Y bendito el Señor porque nos muestra en este texto que es una recompensa. Y la recompensa por el sometimiento es que el bien que cada uno hace, ese bien recibirá del Señor. Finalmente nuestra recompensa viene del cielo. No es que usted dice voy a sembrar manzanas para conseguir manzanas. No, usted le sirve al Señor y lo glorifica. Y usted sabe que Él, por su misericordia, por su gran amor, nos dará el bien, la recompensa que nosotros necesitamos. Al final de todo, el Señor nos recompensará según sus riquezas en gloria.
Esta es una esperanza gloriosa. A veces nosotros recibimos malos pagos aquí. Nosotros vemos injusticias que se hacen en nosotros. ¿Cuántos casos no existen? Y seguramente ustedes podrán ser ejemplos de ello. Que trabajaron para una empresa y mientras usted estaba allí trabajando todo era color de rosa, pero tan pronto dijeron ya no contamos con tus servicios, ahí sí se demoraron para pagar liquidación y todas las cosas que necesitábamos. Y uno dice, qué injusto es esto, mis hermanos. Este mundo es injusto. No solamente para el trabajo, para todas las cosas es injusto. Este mundo es un mundo caído. Y en medio de este mundo caído, nuestro Dios se levanta como glorioso, como eterno, poderoso. Como leíamos en el Salmo, el Rey de los ejércitos se levanta y nosotros podemos decir, Señor, tú seas glorificado en medio de todo esto. Algunos reniegan del salario que reciben y yo creo que nosotros no deberíamos exponernos a la explotación. Pero, ¿qué tal si nosotros nos alimentamos de esta esperanza? Que al final de todo, el Señor nos va a recompensar conforme a sus riquezas en gloria. Quizás en este mundo nosotros tendremos trabajo. Yo tengo muchos ejemplos, no solamente uno, donde te dicen una cosa y cuando terminas el trabajo te salen con otra. Donde tú terminas firmando algo y cuando termina el trabajo te dijeron, no, lo siento, ya no tenemos presupuesto. Y tú terminas allí como sufriendo por eso. Sin embargo, mis hermanos, ¿qué vamos a decir en todo esto? ¿Maldecir de las personas o glorificar a nuestro Dios? Quien al final de todo, mis hermanos, nos recompensará. La verdad es que no tengo certeza para poder decir esta recompensa es esto, mis hermanos. Pero lo cierto es que la Escritura nos dice que Él no miente y que Él promete que dará el pago a cada uno según lo que Él considera justo. ¿Será en esta tierra o será en la tierra venidera, en el mundo, en la vida venidera? Así que, mis hermanos, habiendo visto cuál es la demanda para los siervos, veamos ahora qué es lo que Dios demanda a los amos. Y quizás acá sucede lo mismo, como en los tiempos de la carta que mencionaba. Quizás aquí la mayoría somos empleados, pero quizás también aquí hay algunos que son amos o son jefes, o dentro de su trabajo tienen personas bajo su supervisión o bajo su o ellos son los que le ordenan a ellos lo que deberían estar haciendo. Así que veamos ahora, mis hermanos, el deber de los amos. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Hacer lo mismo con los siervos, mis hermanos, es básicamente lo que nos está pidiendo el autor. Lo mismo que deben hacer los siervos con sus amos, deben hacer estas personas, estos amos, con sus siervos. Haced con ellos lo mismo. Todo lo que acabamos de decir es idénticamente aplicable ahora a los amos en su relación con sus siervos. ¿Qué quiere decir esto? Sirviendo de corazón, de buena voluntad, con sencillez, no para ser visto de los hombres. No sé si son ustedes testigos de esos, de que cuando llega una persona a supervisar, un auditor, inmediatamente le dice, bueno, ya saben, vamos a hacer esto. Ahí sí la persona más tranquila espera que usted no dé ninguna queja de él para él verse como que, wow, qué gran jefe. Acá nos está diciendo el texto que esta persona debería tratar del mismo modo al siervo. Así como el siervo debería estar sujeto a él, él debería también hacer lo mismo respecto de él. Esto pone a los amos y a los esclavos bajo las mismas demandas, porque al fin y al cabo, mis hermanos, todos estamos bajo el señorío de Cristo. Tanto amos como siervos tienen un amo supremo y es nuestro Señor Jesucristo. Los amos no podían usar su autoridad para amenazar, ya fuera con castigo o con la muerte a los que estaban bajo su cuidado. Hay personas que tienen trabajo donde lo tienen que evaluar constantemente, donde su contrato es como que mensual. Firman como si su contrato mensualmente. Y cada vez que se acerca algo, el jefe les va a decir algo, la amenaza es, si no, te vas de aquí. Si no, te vas de aquí. Si no, te voto. Hay una amenaza constante. En los tiempos del apóstol, estos esclavos, pensémoslo por un momento, no existía oficina del trabajo, ni el trabajador. Sí, el amo podía hacer lo que quisiera con el esclavo, de cierto modo. Podía decirle y obligarlo. Si en las altas horas de la noche se le quería algo, esta persona tenía que correr a hacérselo. Cualquier cosa. Y de repente ustedes se encuentran con este autor diciéndoles a ellos que deben
así como ellos esperan que este siervo les sirva, así ellos como amo deben a este siervo servirle o tratarle. Y esto causa algo en la mente de las personas. Yo no quiero hacer eso. Recuerden, aún existían esclavos de limpieza donde el jefe llegaba sucio y se colocaba allí, la persona lo bañaba y lo limpiaba. De modo que la esclavitud y las condiciones laborales de esta época no se comparan con las nuestras hoy. Sin embargo, el apóstol está diciendo algo, y vuelvo a decirlo, es totalmente anormal para la mente de estas personas. Pero Pablo les está mostrando que ellos se deben a un amo superior. En otro lugar, Pablo diría: y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Los amos también son en cierto punto siervos, porque son esclavos de Cristo. Así que en ese entendimiento ellos no están por encima, no son superiores a los siervos. No lo son. Y esto es algo increíblemente revelador en el contexto de Pablo. Sobre todo porque los amos en algunos casos se elevaban como jueces y dueños aún de la misma vida de los siervos y se convertían básicamente en unos tiranos. Ellos podían decidir si una vida valía o no valía. Ellos podían tomar a las personas como si su vida no valiera para nada. Y mis hermanos, eso a mí sí me causa mucho dolor. No solamente en los tiempos de Pablo, sino en nuestros tiempos actuales. Cuando a veces nosotros no podemos entender que otras personas también pueden estar en condiciones como nosotros. Hay personas que son, sí, perezosas, que son personas que no quieren hacer sus labores. Pero hay a veces personas que están sufriendo también. Y nosotros solamente vemos que nuestro sufrimiento es el que realmente importa. Cuando nuestros hijos se enferman, nosotros no quisiéramos trabajar. Y a veces como jefes o como amos o como en una condición, tú sabes que pudieras pedir algunos permisos más que otros. Y tú saldrías a ver a tu hijo enfermo. O saldrías a atender algo importante que para ti es importante. Pero cuando una persona, aún a un compañero de trabajo, en nuestro mismo orden de jerarquía o de posición en el trabajo, cuando esa persona pide un permiso por algo, inmediatamente no creemos. Creemos que solamente nosotros somos los dignos de permiso, o los únicos que merecen que les den permiso cuando algo distinto a lo normal sucede. A veces nosotros deberíamos, mis hermanos, ver que esto es relevante para nosotros. Aquellos que tenemos personas bajo nuestro cargo, ya sea como empleados o como que nos beneficiamos de su servicio, debemos procurar conducirnos con justicia con ellos. Por ejemplo, aquellos que viven en conjuntos residenciales, que tienen una persona que está allí cuidando sus lugares. Tal vez ustedes no, pero no sé si han sido testigos de cómo a veces son tratados. De cómo le dicen: venga a botarme la basura. O le dicen algo: venga y súbame el mercado. Y ni siquiera el buenos días le dicen. ¿Acaso merecen ese trato? Y tú no eres el jefe directo tal vez, pero te están sirviendo. Aquella persona que viene a leer la factura, a leer el contador de nuestra energía eléctrica, por ejemplo. ¿Cómo nosotros tratamos a esas personas que de otra manera sirven? Piénsalo, a veces tú y yo somos amos también. Cuando vas a comprar en un centro comercial, tú estás funcionando en ese momento como si esa persona te ve porque tú estás sirviéndote de él y tú estás comprando en ese lugar. ¿Cómo tú tratas cuando vas a comprar? ¿Cómo tú estás viendo cómo glorificas a Dios? ¿O eres de aquellos que se miden los 500 zapatos y mientras lo estás midiendo, eso no me gusta? ¿Cómo tratamos, hermanos? ¿Cómo vivimos en nuestro diario? ¿Cómo nos beneficiamos de aquel que va a los que tienen vehículo a servirnos y a depositar la gasolina, el combustible en nuestro vehículo? Hermanos, hay muchas maneras prácticas como nosotros pudiéramos estar no teniendo en cuenta esto. De cómo nos servimos nosotros las personas, de cómo nos beneficiamos del servicio que ellos nos dan. Debemos procurarnos, mis hermanos, conducirnos con justicia con ellos. Quizás han tenido esas personas, miles de personas que lo han tratado mal, pero que un cristiano llegue y le diga: buen día, gracias por tu servicio. Mis hermanos, nosotros un día, un grupo de acá, fuimos testigos de cómo una persona le dijimos: qué buen trabajo hace, y esa mujer no aguantó sus lágrimas. Y esa mujer allí estuvo dispuesta para llorar y para decir: yo necesito algo, no sé, tal vez a la gente la había tratado mal ese día.
No lo sé. ¿Cuándo fue la última vez que pudiste tratar con justicia? Aquel que te dice, siga, siga, deténgase. Mis hermanos, en muchas maneras nosotros pudiéramos estar en este otro lado, como aquellas personas que se sirven de otros. Y este pasaje nos invita a pensar en cómo tú y yo tratamos con justicia a ellos. Permítame colocar un ejemplo más. Cuando no te traen tu comida a tiempo, cuando estás en un restaurante, cuando te traen frío lo que tú querías caliente, cuando te traen el plato que tú no pediste y te trajeron otro, ¿cómo nosotros traemos y le damos gloria a nuestro Dios en eso? Mis hermanos, son de muchas maneras como nosotros no tenemos en cuenta a aquellos que nos sirven, y que el Señor nos invita: trátalos como tú, como del lado de siervo, quisieras que te trataran a ti. En el pasaje paralelo en Colosenses, Pablo dice: amos, tratad con justicia y equidad a vuestros siervos, sabiendo que vosotros también tenéis un Señor en el cielo. Hermanos, este Señor nos mostró su gran amor. Este Señor, quien era el único digno, el único santo, el que es perfecto y cuya obra es perfecta. Mis hermanos, ¿cuándo nosotros al final de hacer un trabajo podemos decir: qué bueno que me quedó, genial, nadie lo pudo hacer mejor? Ninguno de nosotros, mis hermanos, mientras que nuestro Dios glorioso se levanta y termina la creación y dice: todo lo que he hecho es bueno y en gran manera. Ese amo se presenta ante nosotros como un siervo y se entrega para salvarnos. Mis hermanos, este texto nos invita y nos dice: tratad con justicia y equidad a vuestros siervos, sabiendo que vosotros también tenéis un Señor en el cielo. La justicia y la equidad tiene que ver con el reconocimiento del trabajo. Los patronos deben ser cumplidos en sus pagos. También es algo lo que mostramos también lo que el Señor hace: pagar lo justo. Algunas personas que tienen la posibilidad de contratar a veces creen que pueden pagar menos solo porque quien les trabaja es un cristiano. Hermanito, ayúdame ahí con eso. Hermanito, ¿cuánto me haces por eso? Ay, hermano, el otro señor me cobró 30, tú cóbrame 20. Es un trabajo, hermano. Él es digno de su trabajo también. Y con más razón, por ser mi hermano, debería yo también decirle: hermano, te pago lo justo. De manera que si usted va a contratar a un hermano de acá, en lo que sea, pueda pagarle lo justo, ¿no? Otros usan su poder para abusar. No es propio que un creyente sea un jefe del que sus empleados le tienen miedo. No, ese señor es cristiano, pero de cristiano no parece que tuviera nada. Se expresan algunos empleados. Nosotros deberíamos ser caracterizados por la mansedumbre, por la amabilidad, por el buen trato, sabiendo que aquellos que quienes de nos beneficiamos son imagen de Dios. Esas personas, aunque no sean cristianos, son imagen de Dios, son creación del Señor, y debemos tratarlos como si fuera Cristo mismo, sin acepción de personas, como si fueran el Señor mismo. No hacer acepción de personas. Voy a servirles, voy a contratarles, pero voy a actuar con ellos como si tratara de Cristo mismo, mis hermanos. Y yo sé que el mundo y las relaciones de las personas, y en este mundo caído, tú como jefe vas a tener esta tentación de decir: es que cuando uno trata a las personas bien, se toman el brazo y quieren hacer lo que quieran. Mis hermanos, Cristo se entregó en el madero sabiendo que muchos iban a rechazarle. Él está llorando momentos previos a su entrega, llorando, y dice: Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Sabiendo que muchos por lo cual él iba a morir, iba a mostrar su sacrificio, le iban a decir: crucifícale. Y le iban a decir: no voy a creer en ti. Y muchos en nuestro tiempo se siguen negando a él. Y sin embargo, él muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué, mis hermanos, no tomamos la misma actitud de nuestro Señor y pensamos: yo debo ser como mi Señor? Los amos tiranos, mis hermanos, un día tendrán que encontrarse con el Señor, y esto Él tomará en cuenta en su juicio. Pero aquellos que imitan a Cristo sirviendo con amor, de Él también recibirán su recompensa. Mis hermanos, en las relaciones anteriores nosotros veíamos, entre la relación del esposo y la esposa, cómo Cristo se presenta como el esposo, quien ama profundamente a su esposa para dar su vida por ella. Cómo esta esposa responde a este amor del esposo, respetándole y sirviéndole y sometiéndose a él. Nosotros también veíamos, mis hermanos, cómo los padres y los hijos tienen una relación donde los hijos se someten a este padre por amor, pero ellos encuentran su máximo ejemplo en Cristo mismo.
quien se sometió al Padre. Este Cristo mismo como hijo se somete al Padre y como decía ahorita, Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Ese es el ejemplo que encuentran estos hijos para seguir. Pero también los padres tienen su ejemplo en el Padre Celestial, quien nos amó primero, quien no tuvo en cuenta nuestras transgresiones para Él amarnos a pesar de. Ese es nuestro ejemplo. Pero ahora, ¿cuál es el ejemplo que tiene un amo y un siervo en Cristo Jesús? ¿Cómo el Evangelio, como preguntamos en un principio, puede impactar la vida de estas personas, mis hermanos, de la misma forma? Nosotros vemos en el Señor que siendo el Rey del universo, que siendo el amo de todas las cosas, lo vemos en Filipenses, cómo desciende Él, como un siervo. Vive como siervo. Actuó como un siervo para servir a quienes, a todos nosotros. El Señor vivió como un siervo. Nuestro ejemplo, mis hermanos, no está en el mejor trabajador de tu empresa. Tu ejemplo está en Cristo, en cómo Él estuvo dispuesto a servir. Y como amo, mis hermanos, nosotros podemos pensar en que Él, siendo el dueño de todo, cómo Él trató a las criaturas que Él creó y cómo les muestra su sacrificio para salvarles. De modo, mis hermanos, que yo espero que tú y yo podamos predicarnos el Evangelio a cada instante de nuestras vidas y en manera particular en cuanto al trabajo, en cuanto a lo que hacemos. Pero, mi hermano, eso es para aquellos que creen en el Señor. Pueden ver a Cristo como su ejemplo, tanto como amo como siervo. Pero aquellos que están aquí sin Cristo, aquellos que están aquí sin el Señor, yo quiero invitarlos a que sepan algo. Y es que el Señor vino como siervo a entregar su vida, nos muestra la Escritura. Él cumplió la demanda que el Señor esperaba que cumpliera todo hombre para ser encontrado, hallado justo delante de Él. Y ningún hombre lo fue así. Y el Señor como siervo descendió y vivió la vida recta que tú y yo estábamos llamados a vivir. Y luego murió, la peor de las muertes, mostrando ahí aún su servicio absoluto para traer a nosotros salvación a través de su sacrificio en la cruz. Y aunque eso está hoy, amigo mío, disponible para ti, lo cierto es que el Señor volverá como el amo, como el rey, como el soberano de todas las cosas. Y el día que Él vuelva de esa manera, la Escritura nos muestra como una figura de un león poderoso de la tribu de Judá. El día que Él vuelva, mis hermanos, Él ya viene a juzgar a vivos y a muertos. Y yo te pregunto, si tú estás aquí sin Cristo, ¿qué vas a esperar? Ahora el momento que el Señor se presenta como un siervo, como un cordero, para limpiar tus pecados, ¿o esperarás acaso el momento cuando Él venga como ese león para juzgar cada una de tus acciones? Amigos, si tú estás aquí sin Cristo, ve a Cristo ahora, arrepiéntete de tus pecados y de ahora en adelante vive esa vida recta que Él te invita a vivir. Oremos, hermanos.